Bien, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, felices, bendecidos. La verdad lo que menciona don Jorge ahora es una realidad. El privilegio que tenemos como costarricenses de poder reunirnos en esta casa tan maravillosa y poder escudriñar la palabra con toda libertad. El Señor nos ha bendecido y hay que reconocer eso todos los días. Bien, agradezco a los pastores la oportunidad. Seguimos con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Hace 15 días habíamos terminado viendo Segunda de Tesalonicenses. Me corresponde a mí en esta fecha hacer una breve introducción de lo que son las epístolas pastorales. Vamos a hablar acerca de temas generales, detalles que llaman la atención. No vamos a profundizar específicamente en un u otro versículo. Simplemente el objetivo de esta mañana es dar un panorama general en dónde se desarrollan estas cartas que tenemos a disposición, para poder tener un concepto más claro de cuál es el mensaje, el propósito, en qué condiciones se escribieron estas epístolas. Muy bien, para empezar, epístolas pastorales. Las epístolas pastorales se refieren a 3 libros en específico. En este caso estamos hablando de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y de Tito. Les voy a pedir ahí que tengan ahí esos libros a mano. Vamos a estar leyendo algunos versículos puntuales. Vamos a estar pasando páginas de un momento a otro para que estemos listos. Los estudiosos a partir del siglo XVIII empiezan a llamar a estas 3 epístolas o cartas como las epístolas pastorales, en el sentido de que contienen sugerencias, ordenanzas, consejos prácticos acerca de cómo cuidar las ovejas del Señor, cómo son normas de conducta que el autor le da a sus destinatarios para que ellos tengan una luz, una guía de cómo organizar las iglesias en las que ellos están. Por eso se le llama epístolas pastorales. Vamos a hablar un poco para contextualizar, como le dije anteriormente, empezando por el autor. El autor es muy claro, el apóstol Pablo. Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo 1:1. Si gustan lo buscan ahí para leerlo brevemente. Primera de Timoteo 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra gran esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Vamos unas hojas más adelante a Segunda de Timoteo 1:1 y 1:2. Prácticamente es la misma introducción. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Prácticamente es una copia del saludo de la primera carta. Y nos vamos por fin a Tito 1:1, 2 o 3 páginas más adelante. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y en el versículo 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Bueno, en estos versículos podemos leer claramente quién es el autor, no solo porque se menciona a sí mismo, sino que por el estilo que tiene el apóstol Pablo de empezar sus cartas con un saludo es distintivo. Entonces no podemos perdernos, y tenemos bastante claridad de que el autor de estas 3 cartas es el apóstol Pablo. Ahora vamos a tocar el tema de la fecha. Hay que tener claro en cuanto al tema de las fechas de las escrituras de estos libros. Si bien es cierto, hay claridad en cuanto a la época en que se escribieron la mayoría de estas cartas, sin embargo no podemos decir con exactitud a
través de hechos históricos, tanto en la Biblia como en otros libros, se pueden establecer algunas aproximaciones que nos dan luz en qué momento pudieron haber sido escritas. La primera de ellas fue la primera carta que se escribió, es primera de Timoteo. Se habla de que después de que Pablo fue liberado de su arresto domiciliario, más o menos como en el 61 después de Cristo, este pasaje del arresto domiciliario de Pablo lo podemos leer en Hechos 28. No lo vamos a leer acá, pero ahí ustedes pueden leer que durante 2 años Pablo estuvo arrestado en una casa en Roma, y que durante 2 años él pudo recibir gente y predicar del evangelio. Estuvo 2 años arrestado en una casa, fue liberado, siguió haciendo viajes misioneros, y en ese ínterin, después de este arresto domiciliario y el segundo y final, fue que escribe esta carta, más o menos entre el 64 y el 66 después de Cristo. La siguiente carta, los estudiosos creen que se escribió Tito antes de segunda de Timoteo. Igualmente creen que fue, o si bien es cierto, fue escrita al mismo tiempo o poco después de primera de Timoteo. Sí, no hay claridad en cuanto a esto, pero definitivamente sí fue escrita antes de segunda de Timoteo. Igual en un periodo muy parecido a la primera carta de Timoteo, entre el 64 y 66 después de Cristo. Y por último, la tercera carta fue segunda de Timoteo. Si gusta, vamos avanzando en las diapositivas. En segunda de Timoteo, ahí, listo. Está claro que esta carta fue escrita en la cárcel. Ahí Pablo menciona pues que ya ha peleado la buena batalla, ha corrido la carrera, ha guardado la fe. Él dice que ya está listo para ser sacrificado. Él sabe que en cualquier momento el Señor lo va a llamar a su presencia. Históricamente se sabe que Pablo fue martirizado cuando Nerón era emperador de Roma, e históricamente se sabe que Nerón murió el 8 de junio del 68. Ahí sí hay una fecha clara. Por lo tanto, se puede especificar con un poquito más de detalle que Pablo escribió segunda de Timoteo tal vez entre el otoño del 67 y la primavera del 68. Ya una vez que pasó ese tiempo, pues lo martirizan, y Pablo parte a la presencia del Señor. Ok, vamos a hablar sobre los destinatarios, aunque puede estar muy claro, ya lo leímos en los versículos anteriores. Vamos a ahondar un poquito en los detalles de quién era Timoteo y de quién era Tito. Empezando por Timoteo. La primera vez que se menciona a Timoteo es en Hechos 16:1. Si gustan, vamos un momento a Hechos para leer en qué momento por primera vez la palabra menciona a Timoteo, siempre relacionado con los viajes misionarios de Pablo, involucrado en la obra misionera del apóstol, ayudándole. Dice así Hechos 16:1: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Luego en segunda de Timoteo se mencionan cuáles eran los nombres de la abuela y de la mamá, Loida y Eunice. Ahí podemos ver un poquito más de detalles de la familia de Timoteo. Y se cree que por la forma en que como Pablo habla de Timoteo en algunos versos, por ejemplo en 1 Corintios 4:17, Pablo llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor. También en 1 Timoteo 1:2 lo llama verdadero hijo en la fe. Estos versículos dan la idea de que Pablo fue el instrumento que el Señor usó para que Timoteo viniera a los pies del Señor. Pablo en diferentes cartas hace mención de muchos nombres, pero no a todos los nombres que él menciona, colaboradores suyos, él les dice hijo amado en la fe. Por lo tanto, esta diferencia que hace Pablo a la hora de mencionar a Timoteo, pues nos da una luz, una idea de que Pablo haya sido el instrumento que el Señor usó para llamar a Timoteo a los pies del Señor. Luego, en otros pasajes vemos que Timoteo ayuda a Pablo en sus viajes misioneros. En la siguiente filmina podemos ver algunos pasajes
en donde Timoteo es involucrado en los viajes que tiene Pablo a Tesalónica, a Atenas, Macedonia y Corinto. No vamos a leer todos esos porque son muchos pasajes, pero sí deja claro que Timoteo estaba ahí a la par de Pablo, recibió el llamado de parte del Señor. Incluso la palabra menciona que Pablo impuso manos sobre su discípulo y a partir de ahí Timoteo se comprometió con la obra del Señor, ayudándole al apóstol. También colaborador suyo en el ministerio. Si gustan, toman notas de todas estas ocasiones en que Pablo menciona a Timoteo como colaborador de él en el trabajo. No solo misioneros, sino ya en iglesias puntuales en donde él se queda ahí haciendo obra de maestro, de supervisor, de administrador, de lo que Pablo en las iglesias que ha levantado. Ahí queda Timoteo como representante de Pablo organizando las cosas dentro de las iglesias. Esto es en cuanto a Timoteo. Bueno, se sabe que era un joven. De hecho, Pablo menciona a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y se cree que no era así un tan joven como de 15, 17 años. Se habla de que Timoteo tal vez en ese momento tenía unos 30 años, pero para esa época una persona, un hombre de 30 años todavía se consideraba joven. Pero a partir de ese momento es una persona comprometida con el llamado que el Señor le hace. En cuanto a Tito, sabemos que es de origen griego. En la siguiente filmina podemos ver en Gálatas 2:3. También por la forma en como Pablo menciona a Tito, posiblemente es un hijo espiritual de Pablo, e igual colaborador del apóstol en el ministerio. Lo podemos ver en 2 de Corintios en varios pasajes, en 2 de Timoteo y Gálatas. En Gálatas 2 dice que Pablo sube a Jerusalén en compañía de Tito, y que algunos judíos que ya habían aceptado a Cristo tenían la costumbre todavía fuerte y arraigada de circuncidar a los hombres. También quería que Tito fuera circuncidado. Pablo se opone porque Tito no era judío. Me imagino que Tito hasta que sudaba frío, ¿verdad? Cuando escuchó que las intenciones, ¿verdad? En otras palabras, el apóstol como que le salvó la tanda ahí al hombre. Pero todo este tipo de situaciones nos hacen ver que la cercanía que tenía Pablo con sus dos colaboradores era bastante cercana. Nos da una luz de cuáles eran las capacidades que tenían estas dos personas. Avanzando en el tema, vemos el propósito de las epístolas. Hay propósitos bastante claros y bastante definidos. En cuanto a el objetivo que tuvo Pablo en enviar a tanto a Timoteo como a Tito a estos lugares, que más adelante lo vamos a ver, era en misiones temporales a iglesias para instruir a los creyentes y advertirlos en contra de los falsos maestros, en contra de alguna apostasía que se está haciendo muy clara. Era que ellos tuvieran ahí la voz del apóstol, que en ese momento no podían estar en ese momento, sino ellos como representantes del apóstol pudieran dar esas directrices, esas enseñanzas claras a las iglesias a las cuales ellos están siendo mandados. En la siguiente filmina podemos ver un mapa de a dónde fueron ellos. Si gusta podemos proyectar el mapa ahí en este lugar, que se ve un poquito más claro. En el caso de Timoteo, este fue enviado a Éfeso. Éfeso era un puerto, una ciudad bastante importante, que hoy es actualmente Turquía. Eso se lee en 1 de Timoteo 1:3. Y Tito fue enviado a Creta, y lo leemos en Tito 1:5. Creta es una isla perteneciente a Grecia, y estos eran lugares pues bastante difíciles de predicar el evangelio. Un ejemplo de esto lo podemos leer en Hechos 19, una anécdota donde dice que están predicando en Éfeso y había ahí un negocio de plateros que hacían, así dice la palabra, templecillos de plata del templo de Diana, que era muy famoso. Y obviamente el
apóstol predicaba que los dioses hechos con las manos de los hombres no eran dioses. Entonces, obviamente, la gente creía en el mensaje de Pablo, dejaba de comprar esos templos hechos de plata, y los dueños del negocio pues se enojaron bastante y empezaron a hacer un disturbio bastante grande en la ciudad. Entonces nos demuestra que los lugares a donde fueron Timoteo y Tito, Creta también como miembro o como parte de Grecia, aunque en ese momento estaba bajo el Imperio Romano, pues una influencia bastante fuerte de lo que era la cultura helena, todos los dioses fuertemente arraigados en su religión. No era fácil, no era fácil, lo que nos da una idea de la confianza que el apóstol tenía tanto en Timoteo como en Tito. Sabía que eran hombres que podían ser encomendados en una tarea difícil, en un ambiente bastante hostil, en donde la gente se oponía al evangelio, tanto así que más de una ocasión pues hasta los dieron por muerto, incluso al apóstol Pablo, por predicar el evangelio. En cuanto al trasfondo y los temas que se desarrollan en estas cartas, hay algunas palabras que se mencionan a la hora de leer así por encima y a través del contenido de estas epístolas, que dan una idea de las cuestiones que le preocupaban al apóstol, a Pablo, sobre todo cuando él estaba ya terminando su ministerio, porque él veía cómo la apostasía iba creciendo, la fe que él había enseñado iba siendo poco a poco abandonada, y Pablo trataba de enfatizar y darle más importancia a la doctrina, al gran cuerpo de doctrina, aquí se menciona, que él había dado a estas iglesias, para hacer hincapié, para hacer énfasis, para recordar una vez más lo que él había enseñado, porque poco a poco, conforme las influencias que estas regiones tenían, estaban siendo o estaban abandonando las enseñanzas. La misma iglesia estaba abandonando las enseñanzas que en un principio Pablo había dado. Hay una muy específica acerca de lo que menciona Pablo, describiendo las actitudes que tenían los hombres que habían adoptado o adoptarían respecto a la fe. Y es muy claro porque a través de las cartas vemos que Pablo continuamente mencionaba que algunos habían sufrido un naufragio en cuanto a la fe. En la siguiente filmina, si podemos avanzar, correcto, en esa. Algunos van a apostatar de la fe. Apostatar es abandonar la fe, negarán la fe. Algunos dejarán de un lado su fe anterior, otros se extraviarían de la fe, y algunos ya se habían desviado de la fe. Era el tema que más le preocupaba a Pablo, y constantemente en todos estos pasajes podemos constatar que la preocupación que tenía Pablo era muy clara. La fe en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz, su sacrificio redentor, estaba siendo atacado por diferentes influencias doctrinales. Inclusive había una colonia de judíos en la isla de Creta que también se oponía y trataban de judaizar todo, y esto obviamente Pablo pues le ponía bastante énfasis en su mensaje para que ellos dos lo transmitieran. Relacionado con lo anterior, podemos ver que también Pablo habla acerca de la sana doctrina, en donde sana se refiere aquí a algo no tanto en sí como que sea correcta, no en ese sentido, sino así como se habla de sanidad física. Pablo aquí da el mensaje de que hay que tener sanidad espiritual como un ejercicio de que como nos preocupamos por nuestra salud en nuestro cuerpo, también debemos preocuparnos por la salud de nuestro espíritu. Habla sobre sana enseñanza o doctrina, habla acerca de sanas palabras, ser sanos en la fe y palabra sana. Todo esto va muy ligado a lo que anteriormente ya habíamos mencionado, de la iglesia no podía dejar de un lado las enseñanzas que había
dado Pablo en cuanto a el momento en que él fundó las iglesias. Ahora, esto fue un panorama bastante general de estas epístolas. Vamos a ir un poquito ya cada una por una, para ver algunos detalles más, un poquito más profundos del mensaje de cada una de estas cartas. Vamos a Primera de Timoteo. Vamos a entrar un poco aquí a esta carta para entender y tener un poquito más claro del mensaje general. En las próximas clases pues le corresponderá a otras personas a desarrollar puntualmente los temas que se ven en estos pasajes. Lo que yo quiero es dar pues el panorama general de cada una de estas cartas. Dice así: el tema de Primera de Timoteo se expone de modo bien claro en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Leemos, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este simple pasaje se extrae cuál es el objetivo que tiene Pablo de enviar esta carta a Timoteo. Pablo menciona que hay una norma de conducta para la iglesia de Dios y que le está escribiendo a Timoteo para que él se capacite y sepa cuál es esa norma de conducta, cuáles son las normas que deben regirse dentro de la iglesia. También en los capítulos que le siguen a esto, digamos en el capítulo 2, si gusta avanzamos en la siguiente filmina. El capítulo 2 muestra cuál es la conducta apropiada en relación con la oración pública y con el papel de las mujeres en público. En el capítulo 3 se establecen los requisitos para los que asumen puestos de responsabilidad y guía en la asamblea. En el capítulo 4 se advierte contra la inminente apostasía, y en el capítulo 5 pone el énfasis Pablo en la responsabilidad de la congregación para con las viudas. Como podemos ver, todos estos temas, está bastante claro que el tema es regular la conducta, las normas de comportamiento dentro de la congregación. Hay una revelación de la preocupación que tiene el autor por organizar la iglesia. Es evidente el interés que tiene Pablo acerca de dotar a la iglesia de normas de vida y de conducta válidas no solamente a los miembros individuales, sino a la congregación como un ser colectivo. Viéndolo como el bosquejo general de la epístola, si gusta ponemos la próxima diapositiva. Podemos ver en modo general cuál es el bosquejo de esta carta. La primera de ellas es el saludo, que ya lo leímos. El segundo tema importante es el encargo de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en donde él encarga de silenciar a los falsos maestros, donde hay que dar acción de gracias por la verdadera gracia de Dios. La repetición del encargo a Timoteo. El tercer tema importante a partir del capítulo 2, instrucciones tocantes a la vida eclesial o a la vida de la iglesia, en cuanto a la oración, en cuanto a los varones y mujeres, en cuanto a los ancianos y diáconos, y en cuanto a la conducta en general en la iglesia. En el cuarto tema se refiere a la apostasía en la iglesia, donde advierte contra la inminente apostasía. Siguiente diapositiva, por favor. Instrucciones positivas en vista de la apostasía que ya se está dando. Instrucciones específicas tocantes a varias clases de creyentes, algunos grupos de edad, viudas, ancianos, siervos y amos. En el sexto tema importante, a partir del capítulo 6, versos 3 al 10, habla sobre los falsos maestros y el amor al dinero, y da algunos encargos finales a Timoteo. Esto es básicamente el bosquejo general y el resumen de cómo es la epístola de Primera de Timoteo. Ahora, si gustan, vamos a Segunda de Timoteo, haciendo el mismo ejercicio. El tema de Segunda de Timoteo se expone bien en el capítulo 2, versos 15, y dice así. Creo que muchos pues ya lo
dominamos de memoria, que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En contraste con la primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, donde se enfatiza la conducta colectiva, como ya lo vimos, la conducta congregacional, aquí el mensaje se destaca la responsabilidad y la conducta individuales. Si bien es cierto, se mencionan algunas cosas dirigidas a la iglesia como grupo, el énfasis que le da aquí Pablo a la segunda carta de Timoteo es al individuo. Hay una evidencia de que la iglesia ha venido apartándose de la fe y de la verdad, y Pablo pues entiende que hay una urgencia de que esto pueda afectar al individuo, de que cómo el individuo puede buscar y mantener la verdad y vivir una vida piadosa en medio de que como iglesia se ha ido perdiendo la verdad y la pureza en la doctrina. Si eso le libra al individuo, ya que si donde yo estoy como iglesia estamos fallando, yo como individuo puedo hacer lo mismo, pues la respuesta evidentemente es no. Pablo muy claro le dice: tú procura con diligencia, no importa si la iglesia, si la gente alrededor tuyo está abandonando la fe, tú procura con diligencia, enfócate con esfuerzo, con disciplina. Diligencia se refiere a que yo tengo que sacar tiempo, invertir en mis fuerzas, invertir un esfuerzo físico para mantener una posición. Con diligencia, presentarte ante Dios aprobado. Y yo sé y creo que aquellos que buscamos a Dios y queremos agradarle, sabemos que no es fácil, tenemos que esforzarnos, porque el Señor dice: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan en él, porque es muy fácil. Ahí yo voy pero muerto de la risa. Pero si yo quiero ir y escoger el camino que lleva a la salvación, dice el Señor, pocos son los que andan en él, porque se necesita esfuerzo, decisión, valentía. Cuando incluso en mi familia me dicen que tengo que hacer algo y yo sé que no agrada a Dios, bueno, pues prefiero agradar a Dios y no agradar ni a mi familia ni a los hombres. Es un camino que sabemos es esforzado, demanda sacrificio. Por eso aquí el mensaje que Pablo le dice: procura con diligencia. Bien, en cuanto al bosquejo de la segunda carta de Timoteo, lo podemos determinar de la siguiente manera. El primer tema, pues ya lo leímos, que fue el saludo introductorio a Timoteo. Si gusta pasamos la próxima diapositiva, por favor. El segundo tema son las exhortaciones a Timoteo en cuanto a la fidelidad, en cuanto a la paciencia, la fidelidad contra la apostasía, fidelidad al verdadero cristianismo. Habla sobre la apostasía venidera, y por último el recurso del hombre de Dios en vista de la apostasía. En la siguiente filmina lo podemos ver. Bien, esto es a modo general el bosquejo de segunda de Timoteo, contraponiendo el mensaje de primera de Timoteo, que era más colectivo, y en esta más al individuo. Vamos con Tito. En este caso Tito, Pablo recapitula el tema de esta carta de la siguiente forma en el capítulo 3 verso 8, y menciona así el apóstol Pablo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ese es el mensaje principal de la carta a Tito. Pablo instruye a su discípulo respecto a condiciones personales que han de darse en los creyentes, especialmente aquellos que son llamados a asumir posiciones dentro de la iglesia. Formas de cómo conducirse de manera ejemplar ante todos los creyentes, independientemente de su edad, su sexo o condición social. Las enseñanzas acerca de la justificación y la salvación por la gracia de Dios son base o son fundamento que usa Pablo como la exhortación a Tito
para que se muestre firme en el gobierno y en la edificación espiritual de la iglesia. En la siguiente filmina. Por fin la carta concluye con algunas instrucciones personales y una breve bendición que da el apóstol a su discípulo. En cuanto al bosquejo de la carta, si gusta avanzamos en la presentación, en la siguiente. Next. Ahí, listo. Ese es el bosquejo general de la carta. Hay un saludo, los ancianos de la congregación, el rol en la congregación, el ejercicio en la congregación, la exhortación y una conclusión. En cuanto al resumen, sí, esto fue como un vuelo de pájaro acerca de las 3 epístolas, bastante rápido. En la última filmina después es un resumen de las 3 cartas, de lo que ya hemos leído, pero nada más quiero puntualizar en lo siguiente, pues por lo menos para que a nivel general nos llevemos una idea de cuáles son las funciones de estas 3 cartas. Por favor pongan la siguiente diapositiva, nada más para leerla. Aquí estamos. El resumen en 1 Timoteo, según lo que leímos, hay un orden eclesial de los cargos eclesiales en general. Pablo menciona normas de conducta en donde la iglesia debe ordenarse. En 2 Timoteo, Pablo habla acerca de la responsabilidad individual en un tiempo en donde como iglesia se estaba fracasando o que se estaban olvidando las enseñanzas que Pablo había dado. Y Tito lo que da es un buen y conciso resumen acerca de cómo un creyente debería adornar la doctrina de la gracia con piedad y con buenas obras. Eso es un resumen bastante rápido de las 3 cartas que hemos leído, cartas pastorales, de nuevo, porque son dirigidas a personas encargadas en un determinado momento de iglesias que Pablo había fundado para darles luz en cuanto a cómo tenían que comportarse, no solo a nivel colectivo, sino a nivel individual. A modo de conclusión, quiero leerles las palabras de un teólogo llamado Donald Guthrie, que vivió en el siglo pasado, y dice así acerca de estas 3 cartas que estamos empezando a estudiar. Dice así: las epístolas pastorales han jugado un importante papel en la historia de la iglesia cristiana y han justificado sobradamente su inclusión en el canon del Nuevo Testamento. Su atractivo reside en su combinación de sanos consejos prácticos y de declaraciones teológicas, lo cual ha resultado de gran valor para los cristianos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Eso es básicamente el mensaje general de estas 3 cartas. En las próximas clases pues vamos a estar más profundizando más en los pasajes y cada capítulo que le corresponderá a otros hermanos. No sé si tienen alguna consulta, comentario respecto a esto. Yo sé que fue tal vez bastante información en poco tiempo, pero la idea era dar una introducción a las epístolas. Como les digo, ya próximamente van a tener un poquito más de tiempo para desarrollar los temas en cada una de ellas. Si no hay preguntas, comentarios, observaciones, pues les agradezco y nos disponemos entonces a seguir con el culto. Gracias.